Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar continuidad a lo que quedó pendiente en la última clase. Vamos a recordar lo último que estuvimos analizando. La clase pasada estuvimos analizando las fuentes formales del comercio exterior. Estuvimos analizando la existencia de la ley de comercio exterior, la ley aduanera y la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Es muy importante tener bien identificadas estas tres normas jurídicas que son las fundamentales para poder calcular los impuestos generales de importación, el impuesto al valor agregado y otras contribuciones. En la ley de comercio exterior identificamos que existían los conceptos de los aranceles. En la ley aduanera es la norma jurídica que íbamos a utilizar para calcular la base gravable del impuesto general de importación. Y la ley de los impuestos generales de importación y exportación es la ley en la que vamos a encontrar los aranceles. Mejor dicho, la tarifa de los aranceles. Este es con lo que iniciamos. Vamos a ver dónde está la ley de comercio exterior para identificar los conceptos que vamos a ocupar. Aquí está la ley de comercio exterior. El artículo que vamos a utilizar es el artículo 12. Es el título cuarto, aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del comercio exterior, capítulo 1, aranceles. El que vamos a ocupar para poder calcular el impuesto general de importación es el artículo 12, fracción primera. Entonces lo que vamos a hacer es pasar nuestro concepto a nuestro formato de Word para tener aquí precisamente el fundamento que vamos a ocupar. Para efectos de esta ley, los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de importación, los cuales podrán ser ad valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. Entonces, ¿qué significa un arancel ad valorem? Significa que siempre van a estar establecidos porcentajes. Puede ser 5%, puede ser 10%, puede ser 15%, puede ser 20%, etc. Esto es un arancel. Un arancel es un porcentaje que se tiene que aplicar al valor de la aduana de la mercancía. Con este concepto tenemos que identificar qué es el valor en aduana de la mercancía. Para ello nos tenemos que remitir a lo que establece la ley aduanera, ya que aquí vamos a encontrar la base gravable del impuesto general de importación, que precisamente es lo que debemos de considerar como valor en aduana de la mercancía. Aquí vamos a encontrar dos puntos muy importantes. Vamos a conocerlos. Para ello nos tenemos que remitir a la ley aduanera. ¿Qué vamos a ocupar de la ley aduanera? De la ley aduanera vamos a ocupar primeramente dos fundamentos muy importantes. El artículo 64 y el artículo 65. Vamos a ver la importancia de esos dos artículos. Capítulo tercero, base gravable. Aquí ya encontramos el concepto que ocupamos. Sección primera del impuesto general de importación. La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable. Entonces,
Vamos a copiar lo que establece el artículo 64 de la ley aduanera y precisamente lo vamos a copiar aquí, que es donde necesitamos nuestro concepto. Y es un concepto que precisamente cuadra con lo que señala el artículo 12, fracción primera de la Ley de Comercio Exterior, donde hace referencia que se tiene que aplicar un arancel al valor en aduana de la mercancía. Aquí está muy claro, la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de la mercancía, salvo los casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable. Entonces, eso es lo importante que debemos de tener identificado de primer momento, lo que establece el artículo 64 de la ley aduanera con relación al artículo 12, fracción primera de la ley de comercio exterior. Aquí ya tengo el significado de que es un arancel ad valorem, que es un porcentaje, y aquí ya debo de identificar que la mercancía tiene un valor que se debe determinar en la aduana. Son los dos puntos importantes que debo de identificar. Entonces, ¿cómo comenzamos el ejercicio? Vamos a hablar, vamos a poner como ejemplo que tenemos un cliente que se llama Ferreterías Martínez S.A. de CB. Es una empresa mexicana constituida con las leyes mexicanas, posiblemente tiene accionistas extranjeros y su principal actividad pues es la compra y venta de productos ferreteros. A esta empresa le cayó un negocio, su representante legal estaba buscando ciertos productos, ¿sí? Y buscó, por ejemplo, martillos, ¿de acuerdo? Entonces están buscando martillos y resulta que encontraron un buen precio de unos martillos en China. Resulta que cada martillo, ¿sí? Se los están vendiendo en $2.50. Solo que vienen desde China esos martillos. Entonces la empresa tiene pensado comprar, por poner un ejemplo, 10,000 martillos. Entonces aquí ya tenemos la mercancía y ya tenemos un valor. Ustedes se preguntan que por qué en dólar, ¿por qué en dólares? Bueno, muy sencillo. Todo indica que los chinos no nos van a recibir pesos mexicanos. Por esa razón, todas las operaciones de comercio exterior se tienen que cuantificar en dólares. Esa es la importancia. Entonces ya tenemos un precio de mercancía, ¿sí? Y el tipo de mercancía. Esto es lo que precisamente establece el artículo 64 de la ley aduanera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que identificar el valor de la mercancía a pesos mexicanos, porque nosotros debemos de considerar eso en pesos mexicanos. Ahorita les digo el fundamento correspondiente del por qué nos exigen que la operación se tiene que pasar a pesos mexicanos. El artículo 64 de la ley aduanera hace referencia que el valor de la mercancía es la base gravable. Y aquí tenemos que es una mercancía, ¿sí? Con un valor de $2.50 por la compra de los 10,000 martillos. Entonces vamos a multiplicar los 10,000 martillos por los $2.50. Esto es igual a $25,000. Aquí nos tenemos que hacer algunas preguntas para saber cuál es el valor que se le va a dar a los dólares o el tipo de cambio que se les va a dar a los dólares. Porque podemos tener diferentes fechas. Por ejemplo, una fecha puede ser la fecha de compra. Posiblemente la fecha de compra que hizo Ferreterías Martínez, vamos a pensar que la hizo el 5 de febrero de 2025. La fecha de llegada de la mercancía, vamos a poner como ejemplo la aduana de Manzanillo,
porque la mercancía al venir de China, pues todo indica que la mercancía debería de llegar a la aduana de Manzanillo. Puede haber otras aduanas, como la de Lázaro Cárdenas en Michoacán, por la ubicación de Asia respecto de México. Entonces, posiblemente la fecha de llegada de la mercancía a la aduana aquí a México, a la aduana de Manzanillo, pues vamos a pensar que llegó el 6 de mayo de 2025. Puede existir otra fecha, la fecha del despacho, ¿sí? Del despacho aduanero, cuando contratamos a nuestro agente aduanal y es el que se va a encargar de realizar la importación. Entonces, posiblemente el despacho aduanero se realizó el 12 de mayo de 2025. Con estas fechas nos ocasiona la incertidumbre de cuál es el tipo de cambio que se va a ocupar, que se va a utilizar para poder convertir estos $25,000 en pesos mexicanos. Entonces necesito encontrar la respuesta. La respuesta la voy a encontrar en el artículo 56 de la ley aduanera. Vamos a ver qué es lo que establece el artículo 56 de la ley aduanera. Aquí está el artículo 56 de la ley aduanera. Vamos a ocupar el artículo 56, fracción primera. Vamos a ver la importancia de este artículo 56, fracción primera. Dice así: las cuotas, las bases gravables, tipo de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables serán los que rijan las siguientes fechas. Importación definitiva. Aquí ya encontramos el supuesto. Si se trata de una importación definitiva, se va a considerar como fecha para utilizar el tipo de cambio que voy a utilizar en la base gravable, la de fondeo. Y si esta no se realiza, la de amarre o atraque de la embarcación que transporta las mercancías al puerto al que vengan destinadas. Vamos a investigar qué significa fondeo. Vamos a preguntarle a Google si nos puede ayudar con el significado de fondeo para poder entender cuál es la fecha que voy a ocupar. Fondeo marítimo. La inteligencia artificial nos dice que el fondeo marítimo, en términos náuticos, es la maniobra de amarrar una embarcación al fondo de un cuerpo de agua, sea mar o lago, utilizando un ancla y una cadena o cabo. El capitán del barco que trae la mercancía, que trae los martillos correspondientes, tiene un manifiesto de llegada. Es el documento en el que va a aparecer precisamente el fondeo marítimo. Entonces, si aquí le preguntamos también, ¿sí?, a Google, que es el manifiesto del capitán del barco, pues aquí también la inteligencia artificial nos dice que es el documento legal que detalla la carga transportada, los pasajeros, la tripulación. Es un documento en esencial para el despacho de aduanas. Ahí está la palabra importante. Entonces, si nos regresamos a lo que dispone el artículo 56, fracción primera de la ley aduanera, ¿qué es lo que estamos descubriendo conforme a nuestras fechas? ¿Sí? Que todo indica que el tipo de cambio que vamos a utilizar para realizar nuestro cálculo es la del 6 de mayo de 2025, porque es la fecha en que ocurrió el fondeo. Por lo tanto, vamos a suponer que el tipo de cambio de la fecha en que ocurrió el fondeo es de
20 pesos. Por lo tanto, ya puedo aplicar el tipo de cambio al valor de la mercancía que nos señala el artículo 64 de la ley aduanera. Los $25,000 los voy a multiplicar por los 20 pesos para saber precisamente cuánto es en pesos mexicanos. Esto quiere decir que el precio de las mercancías declarados en la aduana es de 500,000 pesos. Eso es lo que va a costar la mercancía en el momento en que ocurrió el fondeo, y eso es lo que establece el artículo 64 de la ley aduanera. Ahora bien, ustedes se van a preguntar, profesor, ¿solamente involucra el precio de las mercancías la base gravable? Porque para traer los martillos desde China puede haber una serie, serie de costos más, como por ejemplo el transporte. Por una razón, cuando estamos realizando operaciones de comercio exterior, es muy común que las partes no celebren un contrato formal, un contrato de compraventa. Lo más común es que las partes involucradas en el comercio exterior pacten una Incoterm. ¿Qué significan las Incoterms? Significan los términos de comercio exterior, ¿sí? Y es muy común, ¿sí?, en materia marítima, en materia de barcos, una free on board. Vamos a ver esto qué significa, qué son los Incoterms, para saber qué costos, qué incrementos se le puede dar a la base gravable, como puede ser transporte, como puede ser seguro, como puede ser flete, como puede ser carga, como pueden ser comisiones o cualquier otra carga inherente al valor que puede tener la mercancía. Entonces, primero vamos a identificar qué son las Incoterms. Vamos a ir otra vez a nuestro respectivo Google. Y aquí Google nos tiene que salvar de qué son las Incoterms. Primero, pues aquí está en inteligencia artificial. Incoterms significa International Commercial Terms, son reglas internacionales que establecen las responsabilidades de los vendedores y compradores en las transacciones comerciales internacionales. Son reglas reconocidas a nivel mundial, creadas por la Cámara de Comercio Internacional. Para identificar cuáles son, aquí inteligencia artificial nos da algunos ejemplos, ¿sí? La Xworks, la Free Carrier, la Carriage Paid To, de la Delivered and Placed, Delivered Duty Paid, y existen más. Para ello vamos a buscar las Incoterms que vienen en la página web de Wikipedia, ya que ahí vienen completos y además pone una gráfica para poder entender cuáles son los derechos y las obligaciones entre los vendedores y los compradores de las mercancías de comercio exterior, para identificar precisamente cuáles son los derechos y las obligaciones de los chinos que están vendiendo los martillos y de Ferreterías Martini SADCB, que está realizando la importación de la mercancía. Aquí las vamos a identificar. Definiciones de los términos de las Incoterms. Nos los pone en español, nos los pone también en inglés, y aquí explica el significado de cada una de ellas. Les puse la FOB, Free on Board, libre a bordo, puerto de carga convenido. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El comprador se hace cargo de designar y reservar el transporte principal. Aquí está dando a entender que Ferreterías Martini SADCB es la que va a contratar el transporte. La Free on Board es una de las reglas más usadas en el comercio internacional. Se debe utilizar para carga general, los famosos contenedores. ¿Por qué le daba importancia a la página de Wikipedia? Porque aquí viene una gráfica
de los derechos y obligaciones que pueden tener las partes que pactan la Incoterm. Aquí establece el nombre de la Incoterm y aquí establece más o menos en qué consisten los derechos y las obligaciones que tiene cada una de las partes. Por esa razón, les comentaba que aquí puede existir esa carga que puede incrementar el precio, el valor, la base gravable de la mercancía sujeta a comercio exterior. Bien, ¿esto de dónde sale? ¿Por qué sale? ¿Cuál es el efecto de esto que les estoy platicando? Nos vamos a remitir de nueva cuenta a la ley aduanera. Ahora vamos a buscar el artículo 65 de la ley aduanera. Vamos a copiarlo. El 65, fracción primera. Y vamos a ocupar en particular el inciso D, si no mal recuerdo. Es correcto. Voy a utilizar únicamente el inciso D. Y vamos a ver la importancia del inciso D. Fíjense. El valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá, además del precio pagado que tenemos aquí es muy claro. Se pagaron 500,000 pesos mexicanos, 25,000 dólares moneda de los Estados Unidos mexicanos. Nos dice que la base gravable se convierte en algo que se va a llamar valor de transacción. Ese valor de transacción dice que además, o comprenderá además del precio pagado, el importe de los siguientes cargos. Fracción primera. Los elementos que a continuación se mencionan en la medida en que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías. Fíjense, ¿esto qué quiere decir? Que si el importador pagó el transporte como una free on board, es un incrementable, se vuelve un valor de transacción. Si también pagó los seguros, se vuelve valor de transacción. O cualquier gastos conexos como manejo, carga, descarga de la mercancía que vaya involucrado con el motivo del transporte y se den los supuestos que marca la fracción primera del artículo 56 de esta misma ley aduanera, que es el artículo que establecía las fechas para los efectos del tipo de cambio y de la base gravable que se iba a utilizar. De aquí la importancia de este artículo 65, fracción primera. ¿Esto qué quiere decir? Que todo indica que Ferreterías Martini SADCB pagó por concepto de transporte la cantidad, vamos a pensar que contrató a Transportes Marítimos Mexicanos, a TMM, una empresa transnacional que tiene los buques indispensables y los contenedores indispensables para poder realizar la operación. Y posiblemente TMM le cobró por traerle los martillos desde China hasta Manzanillo, Colima, pues sí vamos a inventar montos, 20,000 dólares. Recuerden que todos estos montos deben de estar establecidos en las facturas correspondientes. Posiblemente también contrató el seguro o la misma TMM le dijo, bueno, es que también hay que contratar un seguro para la protección de la mercancía. Vamos a suponer que del seguro fueron 1,000 dólares. Además, de Manzanillo a Ciudad de México, que es donde está la ferretería, pues también hay que pagar algún transporte, algún flete que venga de Manzanillo para acá, donde se tenga que contratar a lo mejor a TUM, a Castores o alguna otra empresa que tenga un camión para que puedan traer la mercancía a la Ciudad de México. Entonces todo esto va en dólares, posiblemente el flete si venga en pesos mexicanos, a lo mejor le cobraron 15,000 pesos
por traerle esos martillos de carga y descarga, o sea, ¿quién se va a encargar de hacer las maniobras dentro del recinto fiscal o dentro del recinto fiscalizado del agente aduanal? Pues también lo van a cobrar. Posiblemente aquí también se lo cobren en pesos mexicanos y a lo mejor le cobran 7,500 pesos por las maniobras correspondientes, moneda nacional. Esto, según el artículo 65, se le llama valor de transacción o también le es conocido como el valor de los incrementables. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo de identificar? La suma del valor que establece el artículo 64 más la suma del valor que establece el artículo 65 de la ley aduanera. Esto es igual a la base gravable del impuesto general de importación. Entonces vamos a hacer la operación correspondiente. Ya tenemos los 500,000 pesos, que es el valor de los martillos, el valor de la mercancía. Ahora tenemos que calcular el valor de nuestros incrementables. Primero, lo que está en dólares. Bueno, ya no toqué lo de las comisiones porque no se pagaron comisiones, las eliminamos. Entonces, aquí nos marca 21,000 dólares. ¿De acuerdo? Este mismo artículo 65, fracción primera, nos dijo, tienes que aplicar los mismos supuestos del artículo 56, fracción primera. Si me regreso a lo que establece el artículo 56, fracción primera, precisamente aquí fue donde concluimos lo del tema del fondeo. Y el fondeo precisamente se realizó el 6 de mayo. Y consideramos que el 6 de mayo teníamos un tipo de cambio por la cantidad de 20 pesos. Vamos a multiplicar los 21,000 dólares por los 20 pesos mexicanos de tipo de cambio. Igual. Esto nos da un costo de 420,000 pesos. Más estos montos en pesos mexicanos, que son 15,000 por el flete, más 7,500 por la carga y la descarga. Entonces sumamos más 15,000 más 7,500. Esto es igual a 442,500 pesos. Ahí está. Esto es el valor de nuestros incrementables. Por lo tanto, tenemos que sumar el valor de nuestra mercancía más los 442,550 pesos, que es el valor de los incrementables. Entonces, sumamos y nos da como resultado la cantidad de 942,500 pesos. Esto, jóvenes, se le llama la base gravable del impuesto general de importación. Esto es lo que significa la suma de lo que establece el artículo 64 más lo que establece el artículo 65 de la ley aduanera, se le llama la base gravable del impuesto general de importación. Ahora bien, vamos a regresar a lo que es el arancel ad valorem que nos establecía el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior. Dice que es un porcentaje que se tiene que aplicar al valor en aduana de la mercancía. Ya descubrimos que no solamente es el valor en aduana de la mercancía, sino que también de los incrementables. ¿Cómo vamos a saber cuál es el porcentaje correspondiente? Para ello, tenemos que analizar la tercera ley que estaba pendiente. Esta ley se llama la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Vamos a conocer esa ley.
Aquí la tienen en pantalla. Es una ley muy extraña, muy rara, ¿sí? Por lo siguiente. Nada más le voy a dar un repaso de lo que establece esta ley. Esta ley dice que se trata de una tarifa. Aquí viene un concepto que se llama sección. Te dice que esta sección 1 corresponde a animales vivos y productos del reino animal. Aquí viene un capítulo 01 que se llaman animales vivos. Así es como empieza la ley. Y aquí te pone que todos los animales vivos, excepto algunos animales de mar que ahí están señalados. Y de repente viene estas tablas. Y la ley precisamente lo que tiene son tablas y tablas y más tablas. Esto es el contenido de esta ley. ¿De acuerdo? Vamos a interpretar esta ley. Vamos a ver cómo se interpreta, cómo se utiliza, cómo se conoce. Nos vamos al principio de la ley. Primero lo que vamos a identificar es cómo se interpreta. Se interpreta de la siguiente manera. La primera parte de esta tarifa se denomina código. Aquí lo están viendo. Esto de código también se le suele llamar fracción arancelaria, clasificación arancelaria. Así es como se le conoce al código, a la fracción arancelaria o a la clasificación arancelaria. Eso es muy común. Aquí se van a dar cuenta que empieza con 4 dígitos, después 6 dígitos y después 8 dígitos, regresa a 6 dígitos, 8 dígitos y así sucesivamente. ¿Esto qué significa? Esto significa la sección, el capítulo, la partida y la subpartida. Esos 4 elementos van a integrar lo que es la clasificación arancelaria, integrado por 8 dígitos, porque los 8 dígitos van a representar el tipo de mercancía correspondiente. Ustedes aquí se van a dar cuenta que de lo genérico, esta primer parte de la tabla hace referencia a los caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos. La primera parte hace referencia a los caballos reproductores de raza pura y ya va a integrar sus 8 dígitos correspondientes. Después pueden ser otro tipo de caballos que no sean de raza pura, que a lo mejor no tengan pedigrí y les va a corresponder estos 8 dígitos. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros estábamos trayendo martillos. Vamos a ver si encontramos a los martillos. Vamos a darle un poquito de paciencia al buscador en lo que va encontrando. Ahí ya lo empieza a marcar que ya va encontrando a los martillos. Entonces, aquí era lo que les platicaba. ¿Cuál es lo genérico? Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidrieros, no expresadas ni comprendidas en otra parte, lámparas de soldar y similares, tornillos de banco, prensas, toda esta mercancía que está establecida, ¿sí? Vamos a encontrar lo que nos corresponde a lo que estamos buscando. Nuestra clasificación arancelaria. Aquí están los 8 dígitos que corresponde a la sección, capítulo, partida y subpartida y la mercancía que estamos buscando, porque lo que estamos importando son martillos, que es una herramienta de mano. Ya encontramos a los martillos. Entonces ya aprendimos a identificar la primera parte de cómo se utiliza esta tablita de la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Segunda parte de explicación. ¿Cómo se mide la mercancía? La mercancía, dependiendo de sus características, se puede medir por kilo, por litro, por metro cuadrado, por pieza, etcétera, dependiendo la mercancía que corresponde. Vamos a checar otra vez nuestros martillos para identificar
precisamente cómo se mide por pieza. Aquí está. Los martillos se tienen que calcular por pieza en una fracción arancelaria 8205.20.01. Vamos a la siguiente explicación. ¿Qué significa impuesto de IMP, impuesto de EXP, cuota arancel? Lo de cuota arancel ya lo descubrimos en el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior. Impuesto de IMP significa impuesto de importación, impuesto de EXP significa impuesto de exportación. Este número que ustedes ven aquí es el arancel, el porcentaje correspondiente. Esta EX que ustedes ven aquí significa que esta mercancía está exenta. Vamos a nuestros martillos para ver cuál es el arancel que debemos de aplicar. Nos dice que nuestros martillos, como herramienta de mano, tiene un arancel del 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos vamos a regresar a nuestro cálculo, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro arancel del 15% y este 15% de arancel lo vamos a aplicar precisamente a nuestra base gravable por el 15%. Esto quiere decir que si multiplicamos los 942,500 pesos por el 15%, esto es igual a 141,375 pesos. Esto se llama el impuesto general de importación. Aquí ya calculamos el impuesto general de importación. Esto es calcular el impuesto general de importación. ¿Qué herramienta se utiliza para la mejor comprensión de lo que acabamos de explicar? Veamos. Nos vamos a ir a Google y aquí van a encontrar, vamos a darle en el Google, una página web que se llama CISEX. Y aquí vamos a ingresar. Fíjense lo que aparece. Aparecen las tarifas de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Dice 2007. Bueno, eso no importa. Por eso ya les enseñé a utilizar la ley para que después ustedes hagan la corroboración correspondiente de la clasificación arancelaria. Vamos a lo importante. Le vamos a dar aquí donde dice búsqueda. Y aquí le voy a poner la palabra martillos y le vamos a dar en el buscador. Y miren lo que aparece. Precisamente aparece todas las clasificaciones arancelarias relacionadas con el tema del martillo o todo lo que vaya parecido a un martillo. Es muy importante que en el momento de la compra de una mercancía extranjera también se nos entregue la ficha técnica de la mercancía, porque en la ficha técnica tenemos que identificar con mucha precisión la clasificación arancelaria. Ahorita vamos a descubrir por qué es importante tener bien identificada la clasificación arancelaria. Es muy, muy importante. Entonces, le voy a dar aquí a la manita, fíjense, aquí ya nos dice que se mide por pieza, viene el porcentaje, y le voy a dar clic aquí. Y aquí aparecen los 4 elementos que integra la fracción arancelaria: sección, capítulo, partida, subpartida. Estos 4 elementos integran lo que se conoce como la fracción arancelaria. Unidad de medida por pieza tiene un arancel del 15%, tiene una IVA del 16%, y aquí te dice, mira, vas a tener aquí unas notas, ¿sí? Una nota en frontera para lo que es la región y la franja fronteriza. Vamos a ver esas notas a qué se refieren. Y dice así, nota frontera. Las personas que se dediquen a actividades de comercialización, prestación de servicios y de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, educativos
investigación, médicos, asistencia social, alquiler de bienes y servicios prestados a las empresas ubicadas en la franja fronteriza norte o en la región fronteriza y que cuenten con registro como empresa de frontera van a poder importar esta mercancía aplicando la tasa que más convenga, ya sea la establecida en las tarifas de los impuestos generales de importación y exportación o la del 5% del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2019. Entonces, aquí está este decreto que precisamente establece ese beneficio. El tema es de que pues solamente aplicó hasta el 2019 y aquí están todas las clasificaciones arancelarias. Si recordamos cuál es nuestra clasificación arancelaria, pues vamos a identificar que nuestro martillo está en la 8205-2001. Vamos a buscar la 8205-2001. 8205-2001. 8205-2001. 8205. No la encuentro. Aquí nos decía que esta mercancía podía entrar aquí. Aquí están los 8205. Solamente está la 8205-2099. ¿Esta cuál sería? Tampoco está en la ley. Entonces esto quiero pensar que hubo alguna otra modificación. Habría que buscar este oficio, miren, este que está aquí, para ver si hubo una modificación al tema de la clasificación arancelaria del martillo para no tener precisamente errores. ¿De acuerdo? Vamos a ver si la podemos encontrar. Vamos a ver si encontramos este oficio. No, nos aventó la misma página de CISEX. Ahora vamos a ver si tienen la publicación en el diario oficial. No, ese luego es el detalle, que hay que buscar con calma ese oficio para saber en qué consiste. Pues miren, en apariencia hace referencia, mire, aquí tratando de ver este caso, que viene aquí marcado, te hace referencia al 5%, como que hace referencia al beneficio del 5% para esa mercancía. Sí, entonces habría que checar en qué consiste ese arancel correspondiente o aplicarla de este beneficio. Pero lo curioso es que no encontré esa clasificación arancelaria aquí en el oficio, la del martillo. Sí, solamente que venga en la otra que está aquí. Déjenme ver en este. Vamos a ver si está aquí en esta. Que si está aquí en esta, pues ya la encontramos, ya la hicimos. La 8205-2001. 8205-20. Pues no, tampoco está en el otro oficio. Solamente está la 042099. A ver, vamos a ver la del oficio de acá, a ver si aparece aquí abajo. Vamos a buscarle aquí, tiene que aparecer 82. Aquí está, sí apareció, ¿cómo no? Aquí está. Sí está dentro del beneficio 8205-2001, pero venía acá en esta parte. Aquí está el oficio. Entonces aquí claramente te está diciendo o aplica el beneficio del 5% o aplica el que está en la tarifa. El problema es que solamente estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2019.
¿Esto qué quiere decir o qué nos ayudó la página web del CISEX? Bueno, pues precisamente nos ayuda a encontrar un beneficio en materia de comercio exterior para calcular, ¿sí?, el impuesto general de importación. Esto es la importancia de calcular el impuesto general de importación. Ahorita en otro video les voy a explicar qué otra carga, no, de una vez en este mejor, para no esperar que se esté cargando y ya les puedo, bueno, lo que pasa es que tenía pensado ver si estaba muy pesado el archivo para ahorita descargarlo. Entonces yo creo que mejor si freno ahorita esto para que les quede claro cómo se calcula el impuesto general de importación.